Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 16 de octubre de 2022. En esta ocasión, retransmitiendo desde mi casa. Seguimos con el estudio del libro del Apocalipsis. Vamos a ver la quinta y sexta trompeta. Como base, leemos Apocalipsis 9:1-21 que dice: Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y del pozo, y subió humo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones en la tierra, y se les mandó que no hicieran daño a la hierba verde, a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Y tienen por sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres, y el número del ejército de los jinetes era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que estaban sentados sobre ellos, los cuales tenían corazas de fuego, y de jacinto, y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre, que salían de la boca de ellos, porque por su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a las serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. A los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Llegamos a este juicio, a esta quinta y sexta trompeta, y brevemente, como esto es un estudio breve, da para mucho, pero lo resumimos brevemente. Nos habla aquí de una estrella que cayó del cielo. Una estrella es un ángel, pero dada la expresión que cae del cielo, entiendo que es el mismo Satanás que en un pasado ya cayó del cielo, fue arrojado al cielo por su rebeldía contra Dios, y se le da el poder o la llave de abrir el abismo, o sea, el infierno. No lo podía hacer hasta ahora, aunque sabemos que los demonios están actuando en la tierra, pero hay quien los detiene. El Señor mismo los detiene por momentos para que no sea mayor su desastre que hacen sobre las mentes de las personas. Pero en ese momento va a cambiar todo, porque se le dará el poder para abrir el poder infernal de una forma nunca antes vista. Y nos dice aquí que saldrán como langostas. Nos está hablando de una plaga. Me acuerdo de la plaga de langostas en Egipto, para que Faraón dejara
ir libre al pueblo hebreo para adorar al Señor. Y nos hace una descripción terrible de cómo son estas langostas, y cuya misión será picar, es como escorpiones, tienen colas como escorpiones, a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente, o sea, a los hombres y las mujeres que no han creído en el Señor Jesús y que tendrán un sufrimiento por 5 meses. 5 meses es considerada la época de que dura la plaga de las langostas allá donde está, entre mayo y septiembre, y durante este tiempo harán daño a las personas que no tienen el sello de Dios en su frente. No atacarán a los creyentes. Yo creo que estos son langostas o escorpiones en un lenguaje simbólico. Creo que se refiere a espíritus inmundos, demonios que seleccionarán a aquellas personas que no han creído en el Señor y les infligirán sufrimiento, pero no hasta la muerte, sino que tendrán un sufrimiento durante 5 meses. Y fijaros que luego nos dice más adelante que el jefe de estas huestes, estas langostas, de estos escorpiones, es el mismo Satanás, que su nombre es Abadón y Apolión en hebreo y en griego, que significa destructor, el ángel destructor. O sea, esta es la destrucción y el sufrimiento que espera a los que no creen en Jesús. Luego nos habla del sexto ángel, tocó la trompeta y de los cuernos del altar salió una voz que comisiona a este sexto ángel para que vaya a desatar a 4 ángeles que están en el río Éufrates. Fijaros bien que nos habla de desatar, o sea, esos que están atados. Y esos ángeles también debemos de interpretar que son ángeles caídos, que son, por tanto, demonios, que hasta ese momento están atados. Y entonces nos habla seguidamente de que habrá un ejército de 200 millones de jinetes. Y si nos fijamos bien, el área donde está esta situación, esta acción, es sobre el Oriente Medio. Aquí existen 2 teorías, o más, pero existen 2, de que no sea un ejército real, que sea un ejército simbólico, pero el hecho de que nos está hablando en una zona donde tan conflictiva, sobre Oriente Medio, Asia, es muy posible de que sea un ejército real, un ejército descrito de una forma terrible, porque nos dice que matará a la tercera parte de los hombres y de las mujeres, y nos hace toda una descripción de cómo es lo que hemos leído, ¿no? Un ejército muy poderoso y que matará a las personas por humo, fuego y azufre, pero al mismo tiempo habla de plagas. O sea, que hay una duda si esto va a ser un ejército real o es un ejército simbólico, que sean como 200 millones de espíritus inmundos, de demonios, que harán cualquier desastre de tal manera que por medio de las plagas de fuego, humo y azufre, la tercera parte de las personas mueran. Pero podría bien ser un ejército, ¿no? Una guerra a nivel mundial que desate tal mortandad. Dice que hasta la tercera parte de las personas morirán. Pero vamos a quedarnos con lo que dice al final, con una descripción terrible, que dice que a pesar de todo esto, de todo el tema de la plaga de estas langostas o de estos escorpiones demoníacos, y a pesar de este ejército real o
real de todas formas, porque los demonios son reales, desafortunadamente lo son, que van a causar la tercera parte de la muerte de la tercera parte de las personas. Dice que a pesar de eso no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, a pesar de esto, la gente que quedó, que no creía en el Señor, no se arrepintieron. Y esto es una clara advertencia también para nosotros en este libro del Apocalipsis, que estamos a tiempo aún de creer en el Señor, de entregar nuestra vida a Él, de pedirle perdón por nuestros pecados y que Jesucristo sea nuestro Salvador. Que no tenemos que llegar a esa situación. Quizás no lleguemos a vivir esos momentos, pero la vida nuestra se va a acabar. Tenemos un tiempo limitado, un tiempo donde el Señor una y otra vez muestra su amor de tal manera que quiere que nos arrepintamos. Fijaros que muchas personas serán tan cabezonas de no creer al Señor, que a pesar de ver esa plaga del abismo, de langostas, de escorpiones, que no dañarán a las plantas ni a la hierba, sino a las personas, y a pesar de esa guerra terrible con 200 millones de soldados, mucha gente ni aún creerá. Pero tú y yo estamos a tiempo de creer en Jesucristo. Te invito a que creas en Él como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga y que pases una buena noche ya de domingo. Hasta pronto.